La 106.5 FM Fortaleza de Verón de Astrada presenta Te cuento un cuento. Esta historia que voy a contar es una historia muy genuina. La historia de don Mateo trascendió las fronteras de nuestro pueblo. Yo tuve la oportunidad de conversar con él. Un hombre sumamente tranquilo, reinaba una calma en sus expresiones. Un hombre apasionado por la cacería. En otras palabras, un mariscador que conocía muy bien a los bichos de la naturaleza. Era de siesta, y don Mateo salió a cazar como todos los días. Había un sol que picaba, ese sol que arde como brasas sobre la piel. Después de tanto caminar, llegó hasta casi del otro lado del estero, de la estancia número 1. Unos 12 kilómetros al fondo, todo sobre camalote y malezal. Desde lejos pudo ver algo que brillaba como un pedazo de espejo tirado en el suelo. Don Mateo apresuró sus pasos, quería ver de cerca lo que tanto resplandecía y le hacía competencia al sol. Se acercó más y más hasta ver realmente lo que era. Una gran curiyú número 8 posaba sobre el embalsado. Don Mateo lo miraba estremecido y en ese instante comprendió la magnitud de la naturaleza y que el monte y los esteros lo premiaban. Él era el único testigo, el único hombre presente delante de semejante animal. La víbora era enorme, pintado en un amarillo pardo con pintas y rosetas negras. Él siempre supo que estos bichos eran mansos y dormilones, pero también sabía que hace mucho tiempo atrás se comían enteros a los indios. El animal era una hermosa rosca brillando al sol. Una cabeza enorme, capaz de tragar guasunchos o carpinchos. Un color jamás visto, que de tanto brillar ya no era amarillo, sino un pedazo de luz sobre el encharcado. Don Mateo se acercó lo que más pudo. Tan cerca estuvo del animal que sintió la fuerza de su respiración. Ese tufo a torbellino que era capaz de arrastrar lo que sea. Don Mateo lo acarició levemente y el animal no se despertó. Entonces le invadió la idea de traerlo hasta su casa. Nunca supo por qué se le ocurrió esto. En sus adentros sabía que no era buena la idea. Pensó que podía traerlo fácilmente. Intentó levantarla, pero ni siquiera pudo moverla. Así se valió entonces de unos palos y unas chuzas que había llevado. Los atravesó por debajo del animal y éste ni siquiera sintió el frío de los hierros. Don Mateo lo volvió a acariciar, esta vez como apretándolo para ver si despertaba.
pero el animal no dio señales. Sacó unas hojas de tabaco y empezó a mascar. Tomó con sus puños las extremidades de la camilla improvisada y emprendió el regreso. El bicho parecía un herido, sí, un herido que venía durmiendo en ese ocasional e inseguro catre. Así caminó unos 6 kilómetros y empezó a cansarse. Sus músculos y tendones ya no le respondían con firmeza. Mucho ya había caminado. Tuvo sed y se acercó a unos camalotes y los corrió para beber agua con sus manos. Mientras lo hacía, miraba de reojo a su serpiente. Ella venía cómoda y dormida como cuando iniciaron el viaje. Caminó 1 kilómetro más. Se sentía el peso del bicho. Pesaba, según sus cálculos, unos 90 kilos. Aún faltaba mucho por llegar. De repente, sus rodillas ya no pudieron avanzar, no pudieron dar el paso. Y don Mateo cae al suelo. Y así como cayó, sintió que algo se deslizaba y se movía hacia él. Lo sintió porque de inmediato le floreció en su piel un escalofrío. No tenía dudas, era el miedo que se apoderaba de él. Y ahí estaba la víbora, enredándose entre sus piernas, enfurecida, hinchada, enorme. Los ojos de don Mateo se deslumbraban de susto y del asombro. Jamás había visto un bicho tan grande. La serpiente avanzó con toda velocidad. Su cuerpo crispaba en la superficie. Don Mateo no tuvo tiempo de nada. Ya todo era tarde. Intentó agarrarle la cabeza, pero fue imposible. Demasiada fuerza tenía. Y sus brazos, al igual que sus piernas, ya estaban muy débiles. Mientras la serpiente lo enroscaba, don Mateo pensaba en su machete, en sus chuzas, que mucho le serviría en ese momento. Y cuando todo parecía llegar a su fin, y a la serpiente le faltaba poco para terminar de envolverlo, don Mateo logró sacar un brazo e intentó de nuevo cazar de la cabeza al animal. Lo logró. La mano de don Mateo fue una pinza sujetando a la víbora Curiyú que se contorsionaba enroscándolo. Y así estuvieron los dos sobre el embalsado. Él apretándole la cabeza y el animal apretándole todo el cuerpo. Solo la siesta era testigo de lo que sucedía y ahora yo estoy contando. Don Mateo pensaba en lo peor, terminar como esos ciervos con los huesos rotos y devorado después. Se sentía las intenciones del bicho, pero también se sentía las intenciones de sobrevivir de don Mateo. Las intenciones de no aflojar. Y así pelearon horas y horas. Don Mateo vio 2 soles y 2 lunas pasar. Supone que estuvo 2 días en ese condenado lugar. Hasta que, en un momento de fatiga y mareos, don Mateo se acuerda de su puñal, ese bendito puñal que le había regalado su abuelo. Un puñal hecho en acero y en doble filo. Solo era cuestión de agarrar con la otra mano, la que estaba debajo de los anillos de la víbora. Don Mateo hizo todo lo posible para moverse dentro de aquella resistencia. Lo alcanzó, dio con su arma y de un forcejeo intenso consiguió sacarlo por encima del animal.
y en ese instante lo sujetó más fuerte que horas atrás y le atravesó por completo el acero frío de su puñal. La serpiente chillaba, crujía de dolor y empezaba a ceder. Chillaba con gemidos como una criatura indefensa, hasta que de pronto dejó de reinar esa fuerza bruta sobre el cuerpo de don Mateo. En ese momento, don Mateo, tendido en el malezal, agradeció al cielo, respiró profundo y entre lágrimas rezó un Padre Nuestro. No sabe si fue el mismísimo diablo esa cosa, pero sintió el infierno esa siesta. Llegó al rancho con el animal a cuesta, le quitó la piel y después de unos días lo vendió a don José Locuri, el papá de don Chongo. Ese animal tuvo 5,25 metros de largo y casi 40 centímetros de ancho. Habrá sido un prodigio de la madre naturaleza, o tal vez un maleficio de los dueños de la siesta. Esto fue una producción de la FM Fortaleza 106.5, transmitiendo desde Verón de Astrada, Corrientes.